Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 14, donde nos quedamos hace un par de semanas. La semana pasada estuvo Uciel, aquí de Quimbilá, enseñando. Hoy está Pastor Frank enseñando en Tizimín, ¿no? La semana pasada fue a cubrirlo allá a Quimbilá. Y nosotros estuvimos disfrutando y sirviendo también, enseñando y adorando juntos con Dani a la iglesia de Costa Rica. Y siempre es refrescante y de mucho ánimo ver en otras latitudes cómo los hermanos se aman y cómo sirven, muchos jóvenes sirviendo en la iglesia en Costa Rica. Eso fue muy inspirador, y ver cómo el amor de Dios era evidente en la iglesia. Los puedes buscar como Ministerio Cela. Es una Calvary que está allí en Heredia, en Costa Rica, y pues fue un buen tiempo. Y esta semana que transcurrió, llegamos y pues nada, que estaba algo que se prepara con muchos días de anticipación, la escuelita bíblica de verano, que también quiero reconocer y dar gracias a Dios por lo que Él hizo esta semana, y lo ha hecho año tras año, de permitirnos ser instrumentos y herramientas en manos de un Dios vivo para poder impactar la vida de esta generación, de estos pequeños que están subiendo, verles aprenderse versículos, sonreír, jugar, verles orar, y en medio de esta generación literal adúltera y perversa, ver a esos jóvenes a esos pequeños siendo impactados por la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por todos aquellos que hicieron posible esto, y yo sé que son muchos los que estuvieron sirviendo anticipadamente en diferentes áreas: tripulación, cocina, maestros, etcétera, etcétera. Doy gracias a Dios por su vida, porque hacen más ligera la carga, y el poder cumplir con la gran comisión, ustedes hacen más ligero esto. Y entonces gracias a Dios por todos los que estuvieron sirviendo en esta escuelita bíblica de verano, ¿no? Que todavía están por ahí los letreros, ya más al ratito los quitamos, y pues creo que se va a dañar la pared, ¿verdad? Creo que se va a dañar, no, bueno, en fin. Entonces ya estás allá en Marcos capítulo 14. Vamos a continuar este estudio a partir del verso 12 en adelante, y esto es un poco lo que conocemos como el aposento alto. Quizá algunos de ustedes han oído hablar del aposento alto, y de eso es de lo que vamos a estar hablando hoy, y vamos a llegar hasta ahí, hasta el verso 26, del verso 12 al verso 26, que es lo que encierra esa reunión y ese evento en el aposento alto. Entonces te pido que nuevamente me acompañes a orar si estás ahí en tu lugar. Ponte de pie un momento, vamos a orar de pie. Vas a estar sentado casi 50 minutos, si no es que más. ¿De qué se ríen? Entonces vamos a ponernos de pie, y levanta tus manos si tienes ese deseo, y dile: Señor, impacta mi vida con tu palabra, Dios. Permite que mi corazón el día de hoy sea tierra fértil, Señor, donde tu palabra pueda caer con profundidad y transformarme, animarme e inspirarme, Señor, al ver, Señor, lo que tú hiciste, Señor, en la cruz. Entonces rogamos, Señor, que a través de este estudio de hoy tu palabra salte a nuestros corazones para dar vida, para animar al desalentado, para fortalecer al débil, Dios, para consolar, para sanar, para dar vida, Señor. Esperamos en ti, Señor, mientras nos exponemos a tu palabra. Oramos esto en el nombre de Jesús, y te ruego, Señor, tu misericordia sobre mi vida y sobre la de mis hermanos, en el nombre de Jesús, amén. Tome su asiento, por favor. Entonces, ya anuncié que es capítulo 14, versos 12 al 26, y un poquito, porque ya tenemos una semana que nos brincamos el texto, ¿no? Por el estudio temático que hubo la semana pasada. Un poquito regresando para conectar con lo que está sucediendo. Recuerdan que Jesús había puesto con firmeza su rostro para ir a Jerusalén, y están en un lugar llamado Betania. Estaban en un lugar llamado Betania, y ya preparándose Jesús para su sacrificio, para su muerte.
Y entonces de repente haces una mirada rápida a lo que está ocurriendo en Jerusalén, que es lo que vamos a ver hoy. Aposento alto es Jerusalén. Y vamos a recordar que ya miles de personas, sin exagerar, se estaban preparando para una gran festividad. Estaban muy alegres, viajando con los animales que iban a sacrificar. Y una gran festividad. No sé, en Estados Unidos quizá sea el Día de Acción de Gracias y la Navidad. Aquí pues es un poco entre Navidad y no sé qué otra fecha pueda representar eso, pero es una gran festividad de miles de personas viajando hacia Jerusalén a la fiesta de Pascua. Mientras esa fiesta alegre para los judíos se está preparando, Jesús había estado siendo ungido para su sepultura por María. ¿Lo recuerdan? Lo que vimos hace 15 días. Jesús, mientras tanto, preparándose para su sepultura, ¿no? Y quiero hacer este énfasis. Allí, ya estando en Betania, Jesús estaba anunciando, estaba prediciendo, ¿se dice? ¿Prediqué? ¿Eso? Prediciendo. Bueno, eso. Su muerte. Versos 8 y 9, si los miras ahí rápidamente, Jesús está diciendo que María se había anticipado para ungir su cuerpo. Y es que quiero hacer énfasis en esto. Jesús sabe lo que va a pasar. Jesús sabe lo que va a ocurrir, ¿no? Eso es bien importante para lo que vamos a ver esta mañana. Y entonces dice, María me está ungiendo para la sepultura. Y en el verso 9 también anuncia o predice, ya lo dije bien, ¿no? Bueno, ya no me quedaba de otra. Y entonces ahí predice que lo que María hizo de derramar ese perfume, ¿no?, de nardo en esa botella de alabastro, sería recordado en todo lugar donde el evangelio, en todo el mundo donde el evangelio se predique. Entonces puedes ver a Jesús anunciando lo que va a ocurrir, ya anunciando que el evangelio iba a llegar a todas partes. Y que cuando se anunciara ahí vamos a recordar esto. Entonces, esto es importante para lo que vamos a ver porque está lleno de esto los siguientes versos que vamos a estar estudiando. A mí me asombra demasiado cómo el preconocimiento de Jesús es confiable, es preciso, ¿no? Y eso debe animarnos, que Jesús sabe lo que va a pasar el día de mañana contigo. Él ya lo sabe, ¿no? Él sabe lo que va a pasar y esto confirma su deidad, que Él no es como nosotros. Pero esto también, para ir calentando motores, mis queridos hermanos, podemos confiar en Jesús en cada una de sus promesas, ¿no crees? Si Él lo sabe y si Él ha dado promesas, podemos vivir confiados. Entonces, en las próximas horas, Jesús va a seguirse preparando para la prueba, para el juicio, para la crucifixión, así como anunció en el Evangelio de Lucas que afirmó su rostro. Esto nos habla de la valentía de Jesús para ir a Jerusalén. Entonces, Él ha afirmado realmente su corazón para obedecer el plan perfecto del Padre, de amar a la humanidad al entregar a su Hijo para ser sacrificado por nosotros. Y aquí nos ubicamos en el día jueves. Y la ubicación, van a cambiar de Betania al aposento alto en Jerusalén. Entonces, día jueves en el aposento alto. Vamos a ver lo que dice el verso 12, ¿va? Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? ¿Ok? ¿En dónde estaban en este momento entonces? Betania, todavía es Betania. Y entonces ellos están preguntando, ¿a dónde quieres que preparemos esta celebración de esta fiesta, ¿no? Ahora, ¿qué es la Pascua? ¿Qué es esa celebración de Pascua? Nada más como un recordatorio para algunos o como aprendizaje para otros.
La fiesta de Pascua es algo que instituyó Dios para que ellos recordaran. Era una memoria de la victoria del pueblo de Dios al salir de Egipto. Esa fiesta de Pascua les recordaría que salieron victoriosos de Egipto, ¿no? Entonces, ese día ellos en Egipto aún todavía cenaron panes sin levadura, se prepararon para salir de Egipto. Entonces, esto era algo que tenían que estar recordando. ¿Y qué hubo ese día en Egipto? Miles de años antes, el Cordero Pascual, un cordero que fue seleccionado y que debía ser sacrificado para derramar su sangre en los marcos, en los dinteles de las puertas, y entonces que el ángel de la muerte no entrara sobre los primogénitos de los judíos. ¿Recuerdan esa parte? Bueno, de eso trataba esa fiesta de Pascua. Entonces, en estos días que la gente iba hacia Jerusalén, ya en la época de Jesús, pues eso hacían, seleccionaban a un cordero. Días antes, varios días antes, tenía que ser presentado en el templo para que lo verificaran, para que lo inspeccionaran y ver que fuera sin defectos. Unos días después, entonces, en el templo, no debería ser en ningún otro lugar, debería ser sacrificado, y después deberían de tener una cena para celebrar y conmemorar esto, la cena de los panes sin levadura. Esa cena debería realizarse, si lo querías hacer correctamente, dentro de los muros de Jerusalén, no en Betania, no en Galilea, no en ningún otro lugar, sino dentro de los muros de Jerusalén. Entonces, esta fecha es bien importante para todos los judíos y ahora para nosotros como cristianos, porque nos recuerda, y Jesús instruye durante ese tiempo a que recordemos también su muerte expiatoria. ¿Qué es expiación? Cuando pagas para rescatar a alguien, ¿no? Pagas por el rescate de alguien, y es Jesús expiando nuestros pecados, anunciando un nuevo pacto con el hombre, un nuevo pacto con nosotros, ¿no? Pedro y Juan, nos dice Lucas 22:8, no vayan allá, solamente es una referencia, son los discípulos que se preocuparon y hacen esta pregunta que leemos en el verso 12 y que dicen: ¿dónde quieres que vayamos para que comas la Pascua, ¿no? Entonces ellos fueron quienes tuvieron esta iniciativa y quienes fueron y prepararon el aposento alto. Y yo me quedé así, órale, con Pedro y con Juan, porque puedo ver una virtud en ellos: iniciativa. ¿Lo puedes ver tú en esa simple pregunta? ¿Dónde quieres que vayamos, no? ¿Dónde quieres que se prepare, no? Iniciativa. La iniciativa, mis queridos hermanos, es una gran virtud. Hombres, mujeres que ven una necesidad y no se quedan con sus brazos cruzados esperando que alguien más haga algo, ¿no? Ves una necesidad y dices: hay que actuar. No hay que quedarse sentado esperando a que otros lo resuelvan, ¿no? Y yo veo en ellos una preciosa virtud llamada iniciativa, ¿no? Están atentos a lo que está ocurriendo en particular en ese lugar, en ese momento, y ofrecen ayuda para realizar el trabajo. Disponibilidad, actitud y disponibilidad, ¿no? Están dispuestos. Verso 13 dice: y envió 2 de sus discípulos, ya sabemos quiénes, ¿no? Por lo que dice Lucas 22:8. Entonces, y les dijo: id a la ciudad, chequen esto, y os saldrá al encuentro, o sea, va a haber un encuentro con un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decida al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Qué extraño, ¿no? O sea, ya hay miles de personas en Jerusalén viajando hacia la fiesta de Pascua, y Jesús dando datos tan precisos. ¿Te acuerdas el énfasis que hice al principio? Que Jesús hecho carne, tiene un preconocimiento de lo que va a ocurrir.
Y entonces literal les dice, vayan, van a encontrar a un hombre. Y no sería muy difícil encontrar a ese hombre llevando ese cántaro de agua, porque en la cultura judía era una tarea muy, muy particular de las mujeres. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Entonces era una tarea, era la chamba de la mujer ir y sacar agua y llevarla. Entonces encontrar a un hombre no sería tan difícil de distinguirlo. Pero esa es la instrucción que da Jesús. Algunos han especulado que la casa del aposento alto es la casa de Juan Marcos. ¿Se acuerdan del libro de Hechos? Juan Marcos, ¿no? Y se especula esto porque lo que sí es un hecho, si van rápido a su Biblia en Hechos 12:12, si no solamente escúchenlo, se los leo rápidamente. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces, no es suficiente texto como para asegurar que el aposento alto es la casa de Juan Marcos, ¿no? Y de María y su padre y todo. Pero algunos han especulado eso porque en Jerusalén un punto de reunión importante era la casa de Juan Marcos. No sabemos con precisión cuál fue ese aposento alto, pero sí me recuerda algo, que Dios usa hogares y personas disponibles, que estén disponibles para abrir sus casas para la edificación de la iglesia. Lo ha hecho y lo sigue haciendo, ¿no? Y en una de esas no sabes qué esté pasando en tu casa cuando abres tu hogar para que la palabra de Dios se predique en ese lugar. Y bueno, de alguna manera sí vemos aquí a un joven o a un hombre que es como la señal para los discípulos y dice, síganlo, y cuando lo sigan él les va a llevar a la casa del padre, del dueño, pues. Y entonces le preguntan, ¿dónde está el lugar dispuesto? Y me gusta como las palabras que usa, porque dice, el maestro dice, ¿no? Lo cual nos deja ver que es probable que ya se había puesto de acuerdo con el hombre de esa casa. Pero maestro, nuevamente para nosotros es un título que debe ser observado, porque en la cultura judía era un gran privilegio usar el título de maestro, de rabí. No a cualquiera le podrías decir rabí, porque rabí era el que enseñaba con precisión la ley de Dios. De hecho, en ocasiones se llegó a considerar este título de maestro más importante que el de un padre, ¿no? De un padre biológico, Entonces, rabí era un título de mucho respeto. Y entonces la indicación es, el maestro dice dónde es el lugar que está preparado, dispuesto para que yo pase la Pascua con mis discípulos. Verso 15, y él les va a mostrar un gran aposento alto. Aquí lo describe, es un lugar amplio y es alto. ¿Qué significa que es alto? Que estaba en un segundo piso. Algunos recuerdan al paralítico de Bethesda, de Bethesda. Bueno, al que llevan los hombres y los 4 hombres y lo ponen sobre el techo, ¿no? Entonces, normalmente los techos de allá, las casas eran de un piso, la mayoría, y los techos eran de barro y paja. Entonces, cuando ya le habías puesto colado a un techo para construir un segundo techo, pues ya era una casa que se distinguía y que además era grande, era de buen tamaño, ¿no? Tenía una buena proporción. Verso 16, fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y esto es de lo que estoy hablando, y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Entonces yo subrayé en mi Biblia, hallaron como les había dicho. ¿Ves el preconocimiento, la precisión de las instrucciones de Jesús? Y todo así, perfecto. Y eso me anima. Eso me anima, aunque es probable que ya había un arreglo con el dueño de esa casa. No está tan fácil que si estás viajando 30 y tantos kilómetros desde Betania hacia Jerusalén, es una casualidad que llegando te encuentres a un hombre con un pichel cargado de agua que va hacia un lugar y digas, ok,
O sea, ni siquiera sabían la hora precisa en la que habría de llegar. Y sucede de esa manera. Entonces confirma nuevamente el preconocimiento de nuestro Señor. Pero también vemos aquí la última palabra de ese verso, las últimas palabras de ese verso 16 dice, y prepararon la Pascua. Entonces, algo más veo aquí que es importante en los discípulos. ¿Qué veo? ¿Qué ves allí? ¿Qué ven allí? Que siguieron obediencia, que siguieron con precisión las instrucciones, ¿no? ¿Y qué tal que va pasando una señora con 2 picheles y dice, no, pues vamos a seguirlo a ella, ¿no? O hacen las cosas a su manera o a su criterio, no hubieran salido las cosas igual, ¿o no? Entonces, es bello ver esto. Me imagino la cara de los discípulos cuando hallaron todo exactamente como Jesús se los dijo. Y hasta me los imagino yo conversando. Y dicen, wow, ¿te diste cuenta? Así como Jesús. Y en el camino hablando de estas cosas y reconociendo que Jesús es preciso y Jesús es confiable como ningún otro, ¿no? Ahora, bueno, sí, meditemos un poco en esto. Si Él nos da instrucciones, ¿qué tan obedientes somos? ¿O cómo respondemos? Si Él nos instruye, ¿qué tan precisos somos nosotros en obedecer? ¿No? Porque leemos esta historia y es fácil ver que ellos lo hicieron, pero ahora vamos a ponernos el saco, ¿no? Si Dios nos habla y nos da órdenes específicas, ¿cómo respondemos? ¿Cómo respondemos? Esto es importante, mis queridos hermanos, porque tengo la seguridad que nuestra fe crece y madura cuando obedecemos y escuchamos a Dios. Nuestra fe crece y madura cuando le obedecemos y podemos comprobar que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Nuestra fe crece y madura cuando le obedecemos, ¿no? Y por el contrario, pienso que nuestra fe es bien inestable cuando estamos siguiendo nuestros propios caminos, nuestros propios criterios, cuando no escuchamos su voz, cuando no buscamos su dirección, cuando hacemos las cosas a nuestro propio capricho y después dices, wow, se ha metido en líos. Cuando somos guiados por nuestros impulsos y no somos guiados por su palabra, por su espíritu, es decir, por su voluntad. Cuando no somos guiados por su voluntad, nuestra fe no crece, no madura y nos metemos en muchos líos. Y después decimos, ¿qué hice? Entonces yo veo aquí 2 cosas importantes, si estás tomando nota. Iniciativa y obediencia. La iniciativa también requiere obediencia, ¿no? Ser precisos en las instrucciones que se nos dan. Si me dicen, sal de tu casa, toma el camión, la ruta Pinos Norte que te va a llevar al centro, y yo salgo de mi casa y avanzo más cuadras y llego y tomo el vaivén y me lleva a Cauquel, pues tuve cierta iniciativa, pero no fui obediente a las instrucciones, ¿no? Entonces a veces las cosas tienen que ser bien y a la manera de Dios. Bien y a tiempo, ¿no? Y si obedezco, pero lo hago 3 días después, pues ya no, ¿verdad? Ya no le podemos llamar obediencia. Y entonces iniciativa y obediencia son 2 grandes virtudes de personas que Dios usa. ¿Y qué hicieron? Pues dice allí claramente lo que tenían que hacer, el propósito para el que fueron. Prepararon la Pascua, prepararon esa fiesta, esa cena que consistía,
básicamente en estos elementos: en un cordero asado, el cordero que había sido sacrificado y presentado, y su sangre rociada en el templo. Bueno, pues ese cordero se entregaba a quienes lo habían ido a ofrecer, y se asaba, y entonces se comía junto con panes sin levadura, y también se tenía un plato con hierbas amargas, que a veces era sazonado con dátil y a veces con higo y con otras. Suena rico, ¿no? Como que hay que encargarle a alguien que haga recetas de esas, que se anime a hacer un dip de esos, de hierbas amargas con algunas otras frutas dulces, y se oye interesante, ¿no? Bueno, nuevamente, para enfocarnos en lo que estamos viendo aquí en el texto, el cordero sacrificado, ¿qué recordaba? Sacrificio, Egipto, sangre, para evitar que la muerte, el ángel de la muerte, entrara a sus casas, ¿verdad? Y matara a los primogénitos. El pan, si algunos recuerdan esa narrativa de Éxodo, recuerda la prisa con la que salieron. No había tiempo de preparar la masa ni nada, entonces era pan sin levadura, porque van a salir deprisa, rápido, se van a tener que ir. Y las hierbas amargas les recordaban su esclavitud en Egipto, lo amargo de haber sufrido como esclavos en Egipto, ¿no? Y entonces esos eran 3 elementos básicos. Con los años ellos añadieron 4 copas de vino rebajadas con agua. La tradición judía empezó a incluir 4 copas de vino que eran rebajadas con agua, y eso era lo que básicamente los elementos que había en la celebración de la Pascua. Verso 17: y entonces cuando llegó la noche, vino con los 12. Entonces, ¿de dónde está viniendo? De Betania. ¿Y a dónde está llegando ya? A Jerusalén, al aposento alto, ¿no? Y aquí un poquito les dije que esto era como día jueves, pero ya aquí ya es de noche. Para los judíos el día siguiente empieza cuando el sol se pone, ¿no? Entonces, para nosotros jueves todo el día, pero cuando llega el atardecer, cuando ya se va el sol, ya para ellos ya es viernes. ¿Ok? Entonces ya es viernes. ¿Y alguien recuerda qué pasó el viernes? Pues es el día que Jesús fue sacrificado, el día que Él fue a la cruz. Entonces esta es sin duda la última fiesta de Pascua que el Señor tuvo con sus discípulos, y esto se convierte en un momento muy, muy especial, muy íntimo, porque se cumpliría la Pascua al Jesús morir en la cruz como ese cordero inmolado por cada uno de nosotros. Ahora, mira ahí en tu Biblia, acabamos de leer ahorita verso 17, ¿no? ¿Sí? Hace calor, pero ¿no te he perdido? Ok, entre el verso 17 y el verso 18 ocurre algo que Marcos no nos dice, algo que omite, y es una escena preciosísima que no nos queremos perder. Entre el verso 17 y 18 ocurre ese evento cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Vamos a leerlo, vayan conmigo a Marcos, porque estamos en el aposento alto, ¿no? Ok, entonces vamos a Marcos capítulo 13. Abre tu Biblia, Marcos capítulo 13, y vamos a ver este evento. Juan capítulo 13, ¿dije Marcos? Ok. Juan capítulo 13 es el evento que Marcos 14 no menciona. Súmale el número que pensaste, dale 2 vueltas y réstale, y ya llegaste a Juan capítulo 13, verso 1. Y yo orando poder enseñar con claridad y dejando los más perdidos en el camino que nada. Ok, Juan capítulo 13, verso 1. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo, ¿cómo? Preconocimiento, ¿ok? Lo sabía,
que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Qué versos tan impresionantes. Y cuando cenaban, o sea, ya están en la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, fíjate este hecho, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Se acuerdan que vimos en el capítulo 14 ya que él fue, hizo pacto con los sacerdotes y con los escribas y con los fariseos? Entonces ya había pactado vender a Jesús, ¿no? Entonces, verso 3, Juan 13:3, otra vez, ¿cómo comienza? Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Entonces es bien importante porque eso le dio una firmeza extraordinaria a Jesús para cumplir el propósito y enfrentar la cruz y enfrentarla con valentía, porque él sabía lo que estaba haciendo. Y cuando nosotros entendemos el plan, el propósito, la misión y por qué estamos hoy respirando esta mañana en este lugar, y encontramos identidad y propósito en Dios, el mundo se mira muy diferente. Aún las pruebas más difíciles y los momentos más oscuros podemos vivir confiados cuando sabemos lo que Dios está haciendo, lo que Dios está operando, lo que Dios está obrando en nuestras vidas. Jesús lo sabía y sabía dónde iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Ok, entonces puede aún, siendo Señor, Maestro, siendo Dios y Creador, tomar una actitud de total siervo al humillarse, a lavar los pies y ocupar el trabajo. ¿Ves? Iniciativa ahí que le correspondía a los criados, a los sirvientes. Cuando llegaban a una casa era muy de buena educación lavar los pies de los que venían, pero en ese lugar no había quien lavara los pies. ¿Y qué hizo Jesús? Se preparó con ese preconocimiento, con ese conocimiento anticipado, sabe que nada está de improviso. Y entonces, verso 11, sigo ahí en Juan 13:11, porque sabía, otra vez, quién le iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. O sea, él sabía, aún lavó los pies de Judas. Aún lavó los pies de Judas. ¡Wow! ¿No? Qué bello estudiar esta mañana juntos el aposento alto. Me parece que el aposento alto, mirando esto que está ocurriendo en Juan, es una gran lección de humildad. Es una gran lección de humildad, ¿no? Los que están cerca de Jesús, los que estaban cerca de Jesús, pudieron tomar esa lección de primera mano con él. Por la misma escritura nos dice que no todos aprendieron de esa lección. Hubo uno que no aprendió, hubo uno que salió sin conocimiento, y ese era Judas, que ya había pactado con el diablo. Ya había entrado el diablo, ya le había hablado el diablo, así es que su corazón ya no estaba en el entendimiento correcto. Verso 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman Rabí y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, invierte las palabras, soy primero antes que maestro, ¿qué es? Señor y Maestro, he lavado sus pies. ¿Qué nos habla a ti y a mí hoy? Vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Qué dice el verso 15? Escucha esto, cristiano. Porque ejemplo les he dado, para que como yo os he hecho, ustedes también hagan. Está clara la lección del aposento alto, ¿no? ¿Te fijas cómo Jesús aprovecha todo momento para enseñar y para instruir? ¿No?
¿Qué dice el 16? De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que envió. Y entonces estamos 2000 años después leyendo esto tú y yo. Y creemos que es la palabra de Dios inspirada, vigente y perfecta. Amén. Entonces, ¿cómo puedo yo lavar los pies de otros de manera real, de manera sincera, de manera práctica? ¿Cómo cada día puedo yo lavar los pies de otros? ¿No? Y no es así como que llegues a tu casa y pongas una ollita con agüita tibia y entonces familia, pásenle, les voy a lavar los pies. Está bonito eso, pero puede ser un acto muy superficial y no del corazón, porque estoy convencido que hay muchísimas maneras en las que todos los días podemos lavar los pies de otros. Hay muchas maneras en las que podemos tomar esta instrucción de Jesús y hacerlas nuestras. Ahora sí, vamos al verso 18. Regresa ya Marcos. Entonces, esto ocurrió entre el verso 17 y 18. Verso 18. Y cuando se sentaron a la mesa, ¿estás ahí? Mientras comían, mientras comían, no nos vamos a distraer con eso. Dijo Jesús: de cierto os digo que uno de ustedes que come conmigo me va a entregar. Otra vez, preconocimiento, ¿no? Está realmente hablando Jesús de lo que va a ocurrir. Entonces, fíjate qué ambiente, en un ambiente de festividad y de júbilo, y habiendo aprendido de Jesús a lavarse los pies, comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Entonces ya el ambiente cambió por completo. Ahora hay tristeza y hay lamento y hay wow, ¿no? Y empiezan hasta a dudar de sí mismos. Señor, tú lo sabes todo. ¿Seré yo el que te voy a traicionar? ¿Seré yo el que iré a fallar en eso? Comenzaron a entristecerse, ¿no? Y él le respondió, verso 20, les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo el plato. Y mira lo que dice el 21: a la verdad el Hijo del Hombre va. O sea, ¿a dónde va? A cumplir. ¿A dónde va? ¿Qué iba a hacer? A la cruz, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre, no haber nacido. Wow, qué sentencia tan fuerte. Jesús lo sabía todo. Y conectemos esto: después de lavar los pies, después de esa lección de humildad, Jesús y los discípulos se afligen profundamente. Lo vamos a ver la semana siguiente cuando veamos a Jesús orando en Getsemaní. Pero en este momento ya el corazón de Jesús se ha afligido. Y no es que Jesús está conmiserándose de: oh, pobre de mí, me van a traicionar, sino realmente le duele el destino de aquel que lo va a traicionar. El dolor de Jesús es por Judas, no por sí mismo, porque él había puesto su rostro firme para ir a la muerte y muerte de cruz, y sabía todo lo que iba a ocurrir. Entonces su dolor en ese momento es por la traición de uno de ellos, ¿no? Y lo anuncia. Llama la atención que ¿por qué no les dijo: es Judas? Para que ya todos lo señalaran y todos dijeran: no se junten con Judas, es un traidor. ¿Te imaginas a Pedro si se entera que es Judas? O sea, yo creo que hubiera sido tentado a matarlo en ese momento, ¿o no? Y dices: no, pues qué bueno que no habló con claridad del nombre, que no lo expuso delante de los demás, ¿no? Y sigue siendo sorprendente que los demás no identificaron que era Judas. ¿Te diste cuenta? No sospecharon directamente de Judas. Y algo me dice de Judas que tenía una máscara de piedad
que estaba a punto de caerse. Esa máscara de Judas estaba a punto de venirse abajo, ¿no? Solamente Jesús dice, el que moje su pan en el dip de hierbas amargas, ese es el que me va a traicionar. Pero también es un poco genérico, porque la costumbre era que todos mojaran el pan en ese dip de hierbas amargas. Entonces, como Jesús, ya todos mojamos nuestro pan allí, ¿no? Ahora, Juan capítulo 13, verso 23, no vayan allá, pero nos da otro dato interesante, que al lado derecho de Jesús estaba Juan, quien se recostó en su pecho, y al lado izquierdo de Jesús estaba Judas, el que lo habría de traicionar. Entonces, probablemente Jesús mojó el pan y volteó y lo compartió con él. Quien estaba del lado izquierdo era de izquierdo y derecho, pero especialmente el del lado izquierdo era alguien que estaba en alto honor, cerca del anfitrión de la casa. Entonces, tanto Juan como Judas están ocupando lugares de honor, lugares de mucha cercanía y de mucha confianza junto a Jesús. Habían ocupado lugares de mucha confianza. Entonces, Judas, sabiendo y ya con su corazón contaminado, literal está despreciando el lugar de confianza que le había dado Jesús, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con Judas nosotros ahorita, 2000 años después? ¡Qué mala onda, Judas!, ¿no? La realidad es que, ¿qué iba a suceder con los 12 después? Los 12 lo traicionaron, ¿o no? Lo dejaron solo y lo abandonaron, los 12. Y los más cercanos, vamos a hablar mucho de ellos la próxima semana. Vamos a hablar de Juan, de Pedro, de Jacobo. Los más cercanos, les dice Jesús, ahora sí necesito que se pongan a orar. ¿Y qué hicieron? Se quedaron dormidos. La realidad es esta. No sé tú, pero yo leo todos estos personajes y muchas veces me identifico con Marcos, recostado al pecho de Jesús. Y muchas veces me identifico con Judas, traicionándolo por nada. Y muchas veces me identifico con Pedro también. Muchas veces me identifico con esa iniciativa y esa parte que tenía Pedro, Juan, Jacobo, los más cercanos de Jesús. Pero muchas otras veces podemos traicionarle y negarle. En una misma semana podemos ser Juan, Pedro, Judas, Jacobo, ¿no? ¿Qué sería de nosotros sin su gracia? ¿Qué sería de nosotros sin su misericordia, no? Ahora, ¿esto quita responsabilidad en Judas? No, de ninguna manera. Judas fue responsable de sus propios actos. ¿Fue culpable Jesús de la traición de Judas? O sea, Jesús, te dormiste. Jesús, descuidaste a Judas. 3 años y no te pudiste dar cuenta quién era él. ¿Podemos culpar a Jesús de esto? No, en absoluto. Y podemos victimizar a Judas mucho menos. Ni fue mártir, ni fue víctima de nadie, y mucho menos héroe, como algunos lo quieren plantear. Judas tomó sus propias decisiones, aun cuando estaba dando cumplimiento a lo que ya estaba anunciado acerca del hijo de perdición. Dios tenía preconocimiento de Judas, pero Judas siguió siendo responsable de sus propios actos. Y a mí me parece que Jesús no mencionó aún su nombre para dar espacio al arrepentimiento. ¡Wow! ¡Qué belleza! Él estaba dando aún espacio para que no hubiese ningún pretexto, porque al final los 12 lo traicionaron. Pero vemos a un Pedro después bien restaurado y honesto delante de Jesús. Jesús, ¿me amas, Pedro? Señor, sí te amo, como amigos, pero te amo, ¿no? Y siendo restaurado y siendo puesto de nuevo en el ministerio, pues apacienta mis ovejas. Qué belleza, realmente. Vayan al Salmo 41, verso 9. Aquí es parte de los textos que anuncian la traición de Judas.
Salmos 41, verso 9. Amo la Biblia de papel, pero no hay ninguna condenación para los que tienen Biblia electrónica. Y qué bueno que ahora no tenemos pantallas. Nos hace un poquito ser más hábiles con la escritura. 41:9, ¿lo tienes? Fíjate, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. O sea, es como que le dio una patada, ¿no? Calcañar es el talón y pues, los animales dan patadas así para atrás, ¿no? Eso debió haber dolido. Debió haber dolido mucho. La traición de un amigo querido, una persona cercana, duele muchísimo, ¿no? Duele muchísimo. Comer juntos, sin duda alguna, más para la cultura judía, también para nuestra cultura en nuestros días, era una señal de mucha amistad, de demasiada cercanía, de demasiada intimidad. Y Judas traicionó esa amistad. La traición, mis queridos hermanos, degrada. La traición disminuye, ¿no? La fidelidad, por el contrario, la fidelidad pone en estima a los hombres. La fidelidad desarrolla confianza entre nosotros, ¿no? Eso hace la fidelidad, ¿no? Judas se perdió, y se perdió por la misma razón que hoy millones se pierden, porque no se arrepienten de sus pecados y no confían en Cristo. Hoy millones se pierden y no es distinto. No es distinto, ¿no? Como que estigmatizamos mucho a Judas, pero todos aquellos que no reciben esa vida nueva van a desear algún día no haber nacido, igual que Judas, cuando el día del juicio final venga, ¿no? Y hoy es un día oportuno para arrepentirse, para renacer, para recibir salvación y vida eterna por la fe que es en Cristo Jesús. Para no vivir bajo el viejo pacto, sino bajo el nuevo pacto. Vamos a ver eso. Verso 22, vayan rápido allá. Y mientras comían, esta es una versión corta o reducida. Pueden ver más allá en 1 Corintios o en Lucas 22, pero verso 22 dice así: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y entonces empieza aquí a mencionar ciertos símbolos de lo que estaba ocurriendo. La acción de gracias era común en esas fiestas de Pascua. Era: Señor, gracias por sacarnos de Egipto. Señor, gracias por tu provisión a mi casa. Gracias por el pan, gracias por todo. Y entonces sí podemos observar allí un corazón agradecido, ¿no? Y luego dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. ¿Se acuerdan de esas copas que ya se habían incluido en la cena de Pascua? Eran 4 copas en diferentes tiempos rebajadas con agua. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos se derrama. De cierto os digo, miren esto, también está anunciando hacia adelante todo lo que va a ocurrir, que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Entonces, vemos aquí un tiempo de acción de gracias, pero también vemos aquí los símbolos del sacrificio expiatorio de Cristo. Los símbolos de ese pago por el rescate de nuestras vidas. Juan capítulo 1, vea ya rápidamente verso 29. Cuando Juan el Bautista ve que viene Jesús, lo identifica de una manera muy especial. Imagínate, Jesús viene, lo identifica Juan el Bautista y dice así: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo:
ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te das cuenta cómo lo identifica? O sea, 3 años antes de su muerte y crucifixión, ya Jesús era identificado como ese sacrificio expiatorio por nuestras almas. Ahora, vayan rápido. 1 Corintios, tenemos que entender estos símbolos y este nuevo pacto y esta comunión con Cristo. 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Cuando estén allá, den una Cristo señal. Los espero. ¿Ya todos? ¿Sí? ¿Seguros? 1 Corintios capítulo 5 dice, nos está hablando a nosotros la Escritura. Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Ok, entonces como quitar algo viejo y poner algo nuevo. ¿Lo puedes ver allí? Ok, entonces antiguo pacto, antigua manera de hacer las cosas, tienen que quitar esa vieja levadura para poner la nueva. ¿Por qué? Ahí lo explica. Aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificada. ¿Te das cuenta? Entonces Él es nuestra Pascua. Es muy clara la Escritura. Verso 8. Por tanto, celebremos la fiesta no con levadura vieja. ¿Cuál es esa? La del antiguo pacto. Ni con la levadura de malicia y maldad. Entonces aquí está hablando de una vida transformada, lavada por la obra de Cristo, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y entonces, ¿quién es el pan vivo que descendió del cielo? Es Él. Entonces estos 2 versos en 1 Corintios inmediatamente hacen referencia a la obra de Jesús en ese aposento alto. Y nos está diciendo la Escritura que Cristo fue sin pecado tomó nuestro lugar de pecadores, y que Él es quien recibió la condena para que nosotros confiásemos en Él y tengamos vida eterna. Entender esto, mis hermanos, es sumamente importante aún para la forma práctica en la que vivimos nuestra fe cristiana. Quiero decirlo de manera muy clara: el cristianismo, a diferencia de todas las religiones del mundo, aún las pseudo cristianas, llamadas cristianas aunque no lo son, la gran diferencia, como tú puedes identificar una falsa doctrina, una falsa secta, una falsa enseñanza, es que el cristianismo se diferencia de todas las demás en que la salvación es exclusivamente por fe y no por obras, y que no le podemos añadir a nuestra fe ninguna obra. Esa es la vieja levadura. Esa es la vieja levadura. El confiar o creer que en nosotros hay un ápice de podernos ganar el cielo, siendo malos, siendo pecadores. ¿Cómo nos vamos a presentar ante un Dios santo, santo, santo? Era imposible para el hombre hacerlo. No hay forma de que nosotros por nuestras obras digamos. O sea, ¿has fallado en alguno de los 10 mandamientos? ¿Sí? ¿Alguna vez? ¿O diario? Imposible de que te presentes ante un Dios 3 veces santo. Inmediatamente caerías fulminado y hecho nada. Ante la gloria y la santidad de Dios nadie se puede presentar. Pero en el nuevo pacto Jesús tomó nuestro lugar y cargó en Él toda nuestra maldad y todo el juicio, y todo cayó sobre de Él. Esa es la copa de la ira que bebió Jesús al estar en esa cruz, para que tú y yo, no a través de ninguna obra, sino a través de la fe. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz, tenemos reconciliación ahora con Dios, por confiar en esa noche pascual, en ese día pascual, en ese día en el que Él se ofreció como ese cordero inmolado, que lo identificó Juan y dijo: ese es el cordero que sí nos va a justificar permanente y eternamente delante de Dios. Entonces, cuando dudamos de eso, estamos dudando del sacrificio de Cristo. Cuando ponemos en duda eso y creemos que se trata de nosotros y de alcanzar salvación por nuestras obras, estamos poniendo estamos poniendo en duda lo que Jesús hizo en la cruz. Entender esto
cambia la manera de vivir nuestra fe. No es por lo que hacemos ni por lo que dejamos de hacer, es por lo que Él hizo en la cruz. Y cuando creemos esto, vencemos al pecado. Y cuando creemos esto, corremos con fe la carrera y caminamos y nos enfilamos hacia Él. Y Él se encarga de todo el resto. Él nos perfecciona para su día y para su gloria. Él lo hace. Él nos ama más que nadie, aún más que nosotros mismos. Y si Él nos escogió, también nos predestinó. Y entonces Él se encargará de todo, mis queridos hermanos. Y podemos descansar en Él. Entonces, tenemos que entender esto con mucha precisión. Con mucha precisión, ¿no? Cuando celebramos juntos este nuevo pacto, cuando lo hacemos como su iglesia, vamos a ver lo que dice verso 25. 1 Corintios 11:25. 1 Corintios 11:25. El primero en enseñar acerca de la Santa Cena, de la Cena del Señor, es Pablo. Y Pablo dice, Jesús mismo me lo enseñó a mí. Y tú dices, ok, entonces imagínate los encuentros que tuvo Pablo con Jesús, ¿no? El que conocemos más épico es su conversión, cuando cae al suelo, ¿no? Y entonces, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero tuvo otras conversaciones con Jesús, porque dice, yo aprendí del mismo Señor acerca de la Cena del Señor. Y entonces Pablo da una enseñanza acerca de esa festividad y dice 1 Corintios 11:25, asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto. Y entonces hay una instrucción todas las veces que la bebieres. ¿En qué? Para traer de memoria no que salimos de Egipto, sino que Él venció a la muerte en la cruz. Amén. Verso 26, así pues, todas las veces que comen este pan, Él es el pan de vida, mis hermanos, y beben esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Y entonces está profetizando, está anticipando, está declarando que Él regresa, que Él vendrá por segunda vez. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Como quién? Como Judas. Él comió indignamente en esa noche y fue lavado de los pies indignamente. ¿Qué es indignamente? No es otra cosa más que no creyó en Jesús. Lo podemos sintetizar de esa manera. No confió en Jesús y siguió su propio camino, ¿no? Su confianza no estuvo en Jesús. Vayan a 1 Pedro, casi allá al final de la Biblia. 1 Pedro. Vamos a ver unos textos más, ya yendo al final de esto. ¿Cuántos dicen amén? Ya yendo al final de eso, y mientras calorcito está rico. 1 Pedro 2:21. Si encuentran el texto más rápido, va a ser mejor para todos. Pero disfrutemos de la palabra. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Ok? Para esto, cristiano, fuisteis llamado. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Lo describe, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Es decir, Jesús fue puro y perfecto, ¿no? Mientras estuvo aquí en la tierra. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros,
estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. O sea, no está hablando aquí de milagros de sanidad. Está hablando aquí que lo resolvió todo al ir a la cruz para que tú y yo podamos tener vida eterna. De eso está hablando el texto, del sacrificio expiatorio que Él hizo por nosotros en esa cruz. Ese es el nuevo significado de la Pascua. Eso que describe aquí Pedro es el nuevo pacto, que lo debemos de recordar una y otra vez. Vamos a Hebreos, finalmente, capítulo 9, verso 11. Dice, cuando deja de correr aire, aquí se pone feo, ¿eh? Cuando corre airecito está bien agradable, pero no está. Yo veo aquí el árbol y vaya, parece fotografía estática. Ok, pero estando, Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, les voy a dejar de tarea, si hacen esta tarea, leer capítulo 9 y 10, porque es complemento de esto. Pero voy a leer unos cuantos versos. Verso 11. Sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué obtuvo? Eterno rescate, ¿no? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Entonces, ¿qué hace? Nos limpia. Y de todas nuestras obras religiosas que delante de Dios no sirven para nada. Verso 15. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto. Ahí está, ¿lo ves? Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí la pregunta es, ¿has escuchado ese llamado? Ese llamado Dios no lo hace para algunos, lo hace para todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, parafraseado diríamos, para todo aquel que recibe ese llamado, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que significa la cena del Señor. Los elementos, el pan sin levadura, el jugo de uva, no se transforman en nada. Siguen siendo pan y jugo. Tampoco esos elementos tienen poder mágico o místico para salvarnos. La Santa Cena no es para salvarnos, sería una obra, y no es por obras. Somos salvos por confiar. Di conmigo, confiar. Es por confiar en Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces aquí la pregunta importante esta mañana es, ¿en qué estamos confiando o en quién estamos confiando? Eso marca el destino de la vida eterna, de la muerte eterna o de la vida eterna, ¿no? El mandamiento es este: hagan esto en memoria de mí. ¿Dónde está Jesús? Está vivo. Está sentado a la diestra del Padre, reinando con todo poder y con toda autoridad, y ha prometido que Él regresará para traer justicia perdurable a esta tierra. Mira cómo termina esto, verso 26. Estoy en Marcos capítulo 14, verso 26, es el último verso. Dice, cuando hubieron cantado el himno,
salieron al Monte de los Olivos. Entonces allí termina el aposento alto. Allí termina el aposento alto, pero hubo un acto allí también adicional que fue que cantaron un himno. Si llegaste temprano, hablé acerca del Haliel, o de esta tradición judía de cantar los salmos del 115 al 118, algunos desde el 113 hasta el 118. Hoy leímos juntos el 118. Y entonces, ¿te puedes imaginar a Jesús cantando eso antes de morir? O sea, cantando antes de ir a la cruz, por amor a ti y a mí. Por amor a ti y a mí. Entonces, pues, tomando un poco conclusiones, esta escena del aposento alto nos debe llevar a examinar nuestra vida. Nos debe llevar a examinar nuestra fe. Aquí en esto yo observo 3 cosas. Que Jesús lo sabe todo acerca de mi vida anticipadamente. Él sabe lo que va a ocurrir, ¿no? Él sabe perfectamente y conoce los detalles de lo que viene delante de mi vida. Y lo probó muchas veces. Y lo sigue probando, que Él sabe todo acerca de mi vida. Entonces eso me lleva a una reflexión, a confiar en sus promesas, a confiar en su palabra, porque Él sabe mejor que yo lo que yo necesito. Y mirar esto en el aposento alto me hace vivir confiado. Él me conoce, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Fíjate la implicación. Si los discípulos hubieran entendido eso, porque no lo entendieron hasta Hechos 2. ¿Hubiera Pedro cortado la oreja de Malco? ¿Hubieran huido los 12 cuando arrestaron a Jesús? ¿Hubiera Pedro negado a Jesús 3 veces entendiendo todo lo que Él les dijo anticipadamente que ocurriría? ¿No? Y entonces, ¿qué tú y yo si hoy confiáramos en lo que Él dice? Lo segundo que veo y que tengo que reflexionar esta mañana es que la traición es algo sumamente doloroso. Jesús lo experimentó y su corazón fue entristecido y fue partido. Y no solo por Judas, insisto, sino por los 12. Ahora, ¿cómo actuar cuando la traición llega y toca la puerta de nuestras vidas? ¿Recuerdas a Jesús en la cruz? Diciendo, Señor, perdónalos porque ¿qué? Porque no saben lo que hacen. Y Jesús instruyó esto, que debemos de aprender a orar y amar ¿a quién? A nuestros enemigos. Eso me hace recordar que Jesús amó a Judas hasta la muerte. Y lo trató con misericordia hasta la muerte. Tan así que ese día lavó sus pies, ¿no? Tan así. Y Jesús quiere, mis queridos hermanos, que crezcamos en humildad lavando los pies de otros. Bienaventurados los mansos y humildes. Bienaventurados los mansos, dice la Escritura, porque ellos heredarán el reino de Dios. Bienaventurados los mansos y humildes, porque se están pareciendo un montón a su maestro. ¿No decía Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón? ¿No quieres ser bienaventurado? Bienaventurada. Y lo tercero es que ese nuevo pacto debo traerlo a memoria siempre. 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 Debo recordar que mi pecado fue expiado por pura gracia. Por pura gracia, ¿no?
Las obras ponen confianza en el hombre, la fe pone confianza en Cristo. La fe dice, Jesús pagó el precio. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos sus pisadas. Y creo que lo oraba Dani esta mañana mientras cantábamos alabanzas, para que tomemos nuestra cruz cada día, nos neguemos a nosotros mismos. Amén. Para que sigamos sus pisadas. Estás invitado. Estás invitada. Estamos invitados al futuro aposento alto. Jesús dijo, porque no comeré ni beberé más esto hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces va a haber otro aposento alto. Va a haber otro aposento alto. ¿No te emociona? Y aquí está la invitación para ti y para mí. Allí está la invitación para que nos podamos sentar con Él. De cierto digo que no beberé más del fruto de la vid. Entonces, ¿has recibido esa invitación? ¿Has aceptado esa nueva vida? ¿Estás ahora bajo el nuevo pacto? ¿Estás aceptando la gracia, el perdón y la misericordia como suficientes para un día estar delante de la cruz? ¿Delante de Cristo? ¿Delante del Rey de Reyes, Señor y Señores? Cierra tus ojos, vamos a orar. Entonces, 3 reflexiones, Dios. 3 reflexiones esta mañana en tu palabra. Y tu palabra tiene poder, Señor, para dar vida, para traer perdón, para reconciliarnos contigo. Y esto hace eco en nuestros corazones, Dios. Que un día tú estarás celebrando nuevamente con los tuyos, con los que obedecieron a la fe, con los que creyeron en tu nombre, con los que confiaron en tu sangre derramada en la cruz como suficiente para lavarnos de todos nuestros pecados y de toda nuestra maldad. Entonces nuevamente yo te ruego, mi Señor, esta mañana en este lugar, que tu Espíritu Santo, Señor, toque el corazón de todos aquellos que no se han reconciliado contigo, mi Dios. Y que hoy sea el día en el que pueden recibir vida eterna, Dios. Entonces yo quiero hacer explícita esta invitación. Esto es en serio. Y esto es real. Jesús ha demostrado a través de la historia ser confiable. Ser Dios mismo, que promete y cumple, que dice y se hace, y que con precisión Él anticipa y anuncia lo que va a ocurrir. Entonces esto es serio porque tiene que ver no con lo que va a ocurrir esta semana, sino con tu destino eterno. Judas no se arrepintió y lo está lamentando por la eternidad. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero la Biblia es clara. Entonces, hoy puedes recibir su gracia, su amor, su perdón, nueva vida. Hoy te puedes reconciliar con Él. Y hoy puedes comenzar a vivir esa nueva vida que solo Él te puede dar. Una vida gloriosa, llena de desafíos, de pruebas, de dificultades, tomado de la mano de Dios. Escondidos en su cruz, para que aun cuando fallemos nos podamos acercar confiadamente al trono de la gracia y volver a recibir perdón. Entonces, si estás allí, dile: Jesús, perdóname. Perdóname, Señor, por mis pecados.
Séllame, Señor, con tu Santo Espíritu. Dile allí. Dame esa nueva vida, Señor, que viene a través de recibir tu perdón. Sálvame, Señor. Toma mi vida, hazla tuya. Si el Espíritu Santo está trayendo esa convicción en tu vida, dile: Espíritu Santo, ven a mí. Tómame, marca mi corazón, toma mi vida. Entrégale tu vida a Jesús sin reservas. Ríndete a Él. Entonces, dile: gracias, Señor, por esa nueva vida. Gracias, Señor, por esa nueva vida. Y todos aquí, Señor, te damos gracias por lo que hiciste en esa cruz. Gracias por tu palabra que nos enseña lo que ocurrió en ese aposento alto, Dios. Bendice esta semana, Señor. Bendice al dador alegre. Haznos una iglesia amorosa, servicial, generosa. Provee, Señor, para las necesidades de nuestros hogares. Especialmente ruego hoy por los que les falta trabajo, por los que están batallando. Muéstrales, dirígeles, enséñales, especialmente a los hombres que son responsables en sus casas, Señor, que puedan confiar en ti y ser diligentes en todo. Bendice los hogares, bendice los matrimonios, bendice a los jóvenes, bendice a los solteros, a los ancianos y a los niños, Señor. Haznos perseverar en ti y solo en ti, Señor. Gracias por escuchar esta oración. Y Dios, también, Señor, te pedimos que proveas, Dios, para continuar edificando este lugar, este punto de reunión, Señor, oportunamente, y que pronto podamos tener energía eléctrica si a ti te place, Dios. Y si no, de todas maneras estaremos contentos en este calor, alabando y adorando tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén.